El Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsoniano es el más visitado del mundo. Su colección contiene algunas de las naves aéreas y espaciales más importantes de la historia. Naves que fueron diseñadas, construidas y utilizadas por hombres y mujeres que han contribuido a ensanchar las fronteras de la aviación. El pequeño aeropuerto de College Park, en las afueras de Washington, D.C., es el aeropuerto en uso más antiguo del mundo. A principios de octubre de 1909, tras la compra del avión para el cuerpo de transmisiones, Wilbur viajó hasta aquí para cumplir la última condición del contrato con el ejército: enseñar a volar a un grupo de oficiales. Frank Lamb fue uno de los 3 tenientes del cuerpo de transmisiones seleccionados para recibir la formación. En un vuelo en globo había visto un gran prado que podría servir para montar el hangar y un centro de formación. Su primer compañero fue Frederick Humphreys, y este mismo mes se les unió Benjamin Fullois, quien ya había sido pasajero de Orville en el vuelo de Fort Myer a Alejandría. A final de mes, Lamb y Humphrey estaban preparados para volar en solitario. Sin embargo, Fullois, por haberse incorporado más tarde, solo pudo recibir 3 lecciones antes de tener que transportar el avión militar, entonces el único avión del ejército, hasta Texas. Allí aprendió a volar por sí mismo, escribiendo a Orville para consultarle las dudas. Lamb, Humphrey y Fullois fueron los primeros de un distinguido grupo de pilotos militares que aprendieron a volar en los aviones Wright. Hap Arnold comenzó su entrenamiento como piloto en Dayton, pero el sistema de controles de los aviones Wright le parecía incómodo. Además de aprender a volar, tuvo que aprender construcción y mantenimiento antes de sacarse el título de piloto. Su certificado lleva fecha de julio de 1912. El primer modelo B fue construido en 1910 y resultó ser un cambio considerable respecto a los aviones Wright. Estaba dotado de un elevador trasero que sustituía la superficie montada en el frente de los primeros aviones Wright. En Dayton, Ohio, se encuentra una réplica de uno de los últimos modelos Wright B. La construyeron y la pilotan un grupo de aficionados de Dayton. Seleccionamos el modelo B porque era un poco más seguro que los otros 2 y porque fue el primer avión de producción militar del mundo. Así que tiene un valor histórico, por eso lo escogimos. El nuestro es más pesado, pero como se ve, pusimos los cables en el mismo lugar donde los tenía, aunque antes eran de cuerda de piano. Lo sustituimos por cable y cambiamos la madera por metal. Ahora es más pesado y más fuerte. Tuvimos que ponerle una máquina más grande. Ahora es 2 veces más pesado, pero tiene el doble de potencia. El Wright original controlaba la dirección mediante sus alas flexibles y el timón. Pero para virar, hacían girar las alas. La presión era tan grande que pensaron en hacer un corte y habilitar un alerón. Este volante controla el movimiento de los alerones. Los pedales del timón controlan la dirección. La réplica del modelo B opera en el Aeropuerto General de Dayton. Sin embargo, en los años que lleva en funcionamiento, su demanda en exhibiciones y acontecimientos especiales va en aumento. Pero no es fácil de transportar y, como es lento y de corto alcance, solo puede volar hasta lugares cercanos.
El grupo que pilota y mantiene en forma el avión se constituye de voluntarios y depende de las donaciones públicas para seguir operando. Esta réplica no es en absoluto exacta a los débiles aviones en los que se entrenaban y volaban los pilotos militares en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, pero aunque es más pesado y fuerte que el original, su destreza en el aire es comparable al original, y el efecto es el mismo que en 1912. Los instrumentos y controles de navegación cumplen las normas de seguridad modernas, pero sentarse frente al aire, con solo 2 alas y una cola, sin fuselaje, es definitivamente toda una experiencia en la tradición de los pioneros de este campo. El avión todavía vuela como el suyo. Navega a unos 88 kilómetros por hora con el motor al máximo. Reduce la velocidad a los 72 kilómetros hora. Solo puede describirse como un viejo tractor atravesando un campo lleno de baches. Los controles son poco precisos y no responden con la celeridad de un avión moderno. Y naturalmente el avión va terriblemente lento. Si el ala se dobla y giras para recuperarla, tienes que sentarte allí y esperar, y con esta superficie, con las corrientes de aire ascendente y descendente, puedes cruzar el cielo. Es realmente complicado. Después de media hora o 3/4 ya tienes ganas de bajar y descansar un rato. Tenemos que ir con mucho cuidado. Si vuelas con el viento en contra mucho rato, debes asegurarte de que después tendrás suficiente combustible para regresar. Porque un viento de 30 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora reduce la velocidad a unos 50 kilómetros por hora. El viento influye mucho en la aviación. A pesar del éxito que supuso para los hermanos Wright su contrato con el ejército en 1911, era evidente que sus innovadores éxitos en el campo de la aviación habían quedado atrás. Ahora su energía se consumía en proteger legalmente sus patentes. Mientras, el liderazgo en la fabricación de aeroplanos se había desplazado a Europa, impulsado por las importantes ayudas del gobierno. En 1912 falleció Wilbur y Orville se puso al frente de la administración de la compañía. En 1915 la vendió, pero toda su vida siguió activo en la industria de la aviación. Esta es la playa de Coney Island, Nueva York, situada en el extremo sur del distrito de Brooklyn. Coney Island es famosa por su parque de atracciones y su paseo cerca del mar. El domingo 17 de septiembre de 1911, muy cerca de aquí, en la pista de carreras de Shipshape Bay, un prototipo parecido al Wright B se preparaba para realizar una travesía épica en la historia de la aviación. Se trataba de un modelo Wright EX, una versión reducida del modelo B, pero mucho más potente. El reto consistía en volar a través de los Estados Unidos y ganar el premio de $50.000 ofrecido por William Randolph Hearst. En esta aventura, el piloto del frágil biplano sería Calbraith Perry Rogers. Rogers, que había aprendido a volar en la escuela de los hermanos Wright, se había dado a conocer un mes antes, al ganar más de $11.000 en premios en un gran torneo celebrado en Chicago. Sin embargo, una hazaña de este tipo necesitaba un sponsor, y Rogers lo encontró en la compañía Armour. Así que su avión fue bautizado Bean Fizz, el nombre del refresco gaseoso de uva producido por esta empresa. La compañía Armour le proporcionó un tren especial equipado con alojamientos y un taller. Calbraith pagó el combustible y las reparaciones.
A diferencia de la mayoría de los pilotos de la época, pertenecía a una buena familia. Calbright y Rogers son nombres de antiguas familias norteamericanas. Creo que Carl Rogers fue uno de esos hombres que se enamoraron de la idea de volar. Y esta era una forma de avanzar en ese campo. No debemos olvidar que en aquellos años, entre 1910 y la Primera Guerra Mundial, era difícil ganarse la vida con el negocio de la aviación. Por esto tenían que dedicarse a volar como un deporte de exhibición. Él así lo entendió. Realizó algunos vuelos de exhibición y cuando le brindaron la oportunidad de cruzar el país, lo aprovechó. Cal no era el único en intentarlo. Cuando su avión despegó el 17 de septiembre, un ex-jockey, Jimmy Ward, le llevaba 4 días de ventaja. Mientras el Binfield se dirigía al oeste, Robert Fowler, otro graduado en la escuela de Wright, hacía 6 días que había despegado de San Francisco rumbo al este. El plan de los 3 competidores era navegar siguiendo las vías del ferrocarril hasta donde fuera posible. La primera parte del vuelo de Cal, un recorrido de 135 kilómetros hasta Middletown, se había cubierto con éxito. Su esposa Mabel, su primo John y el mecánico de los hermanos Wright, Charlie Taylor, lo seguían en el vagón comedor del tren de apoyo, mientras Cal disfrutaba del vuelo. Nunca tuve el menor problema. El motor funcionaba mejor que nunca y el único contratiempo fueron las corrientes en las montañas Rampo. La altitud máxima que alcancé fue de 600 kilómetros. Cuando sobrevolaba estas montañas, tuve que subir mucho para localizar una posible pista de aterrizaje en caso de que algo fallara. Nadie ha tenido una máquina tan perfecta como esta. Ni un fallo en los cilindros, ni un viraje en el motor. Tardaré 4 días hasta Chicago si todo sale bien. Desgraciadamente no todo salió bien. Al despegar de Middletown, Cal chocó con un árbol. El viento me iba bien y pensé que no tocaría el árbol. Sentí un giro brusco, pero conseguí recuperarme. Y vi que me dirigía contra un enorme nogal que había enfrente. Subí y conseguí esquivarlo, cuando me encontré unos cables justo delante mío. Sabía que no podía esquivarlos. Apagué el motor. Sentí la colisión y luego caímos hacia adelante. Cal no era el único que tenía problemas. Fowler había destrozado completamente su avión, lo que le hizo retrasarse 12 días mientras lo reparaban. Ward se retrasó a causa del mal tiempo y de algunos problemas de motor. Cal permaneció en Middletown mientras Charlie Taylor trabajaba durante 40 horas en la reparación del Binfield. El 21 de septiembre ya estaba listo y Cal despegó rumbo a Hancock, a 152 kilómetros de distancia. El accidente no consiguió desanimarle. Estaba dispuesto a disfrutar del momento y esto es lo que hizo. Estaba entre las corrientes, iba más deprisa que el viento, y el motor entonaba una dulce melodía. Encendí un puro y lo dejé volar. Un aviador apenas conoce el terreno sobre el que vuela. No existen señales allí arriba. Y las pequeñas ciudades pasan tan deprisa que parecen estar pegadas una a otra. Todo lo que podía ver era un lazo plateado a mis pies, serpenteando entre los espesos bosques de las montañas. El premio Hearst de $50.000 para el primer piloto que lograra cruzar el continente tenía una cláusula. El 10 de octubre de 1910, cuando se anunció el premio, se le puso un límite, 1 año. A partir del 10 de octubre de 1911, el premio de $50.000 quedaría anulado. Era ya el 21 de septiembre. A Cal le quedaban solo 19 días para completar el vuelo si quería ganar el premio. El contrato de Cal con Armour, su patrocinador, era que recibiría $5 por cada milla volada al este del Mississippi, pero si volaba al oeste, la cifra caía a -$4 por milla.
La compañía Armour pensaba que el lado oeste del río no estaba tan poblado y por lo tanto existía menos público al que influenciar con la publicidad del vuelo. Muy pronto Cal descubrió que los accidentes no eran el único riesgo potencial para su avión. Cuando perdió el camino en un cruce de vías, aterrizó para orientarse. Una muchedumbre se reunió a su alrededor y le dijo que se encontraba a 70 kilómetros de donde debía estar. Su conducta hacia el Binfield no le molestó. Querían subirse para verlo mejor. Les hacía ilusión mover las palancas, sentarse en el asiento, mover las alas y tocar el motor. Casi pierdo los estribos cuando llegó un hombre con un pincel para pintar su nombre en un soporte. Y en el aire debía enfrentarse a cientos de peligros. Un seguido de bolsas de aire, remolinos y corrientes cruzadas. De pronto parecía que caíamos. Luego, tras algunos kilómetros, el avión empezaba a temblar y a retorcerse. Y mi mano sobre la palanca de las alas se movía como una serpiente. Volar puede resultar muy duro en días como aquel. Cal superó todas estas adversidades menores, pero el 2 de octubre tuvo su tercer accidente importante cuando trataba de despegar en Huntington, Indiana. Era evidente que no llegaría a Los Ángeles dentro del plazo y no podría cobrar el premio. Sin embargo, no se desanimó. Yo voy a Los Ángeles y al Océano Pacífico con premio o sin él. Es donde voy a llegar. Y si un poco de acero, lona y cables, junto con algo de músculos, tendones y cerebro me ayudan, allí es donde llegaré. El premio de $50.000 ya parece inalcanzable, pero de todos modos, no importa. Voy a hacerlo gane $5, 50 centavos o nada. Voy a cruzar el continente por el simple placer de ser el primero que lo consigue. Charlie Taylor, el hombre que había construido la máquina para el primer avión de motor de los hermanos Wright, fue una ayuda incalculable durante el viaje. Constantemente surgían problemas que Charlie solucionaba. La tensión del viaje empezaba a afectar a Cal. En Texas ya había perdido 7 kilos. Su rival, Ward, hacía mucho que se había retirado, pero Fowler seguía compitiendo. En Tucson, Arizona, Cal se encontró con él, quien, como Cal, estaba decidido a seguir hacia el este a pesar de las dificultades. Para entonces, Cal se tomaba estos eternos problemas con mucha más filosofía. Estos percances son parte del juego. Hay que esperarlos, aunque desde luego no resultan agradables. No existían aeropuertos y las pistas de aterrizaje improvisadas eran poco adecuadas. En esta imagen el Binfield aparece con un manojo de heno en la cola, recuerdo de un despegue en medio de un campo. Después de 49 días, 6.811 kilómetros de vía, 3 días, 10 horas y 4 minutos de vuelo en tiempo real y algunos percances, Rogers y su muy reconstruido Binfield llegaron a Pasadena, California. Aquella había sido una asombrosa prueba de resistencia. Cal poseía una voluntad de hierro. Seguía adelante a pesar de los huesos rotos, los daños en el avión, las tormentas, las inundaciones y los choques con árboles. Se levantaba, se sacudía el polvo y daba el siguiente paso. Esto era lo extraordinario en él. Cal se fracturó el tobillo en un choque durante el trayecto de Pasadena a Long Beach. Una vez recuperado, pero todavía con muletas, llegó finalmente a Long Beach el 10 de diciembre de 1911 y sumergió las ruedas del Binfield en las aguas del Pacífico.
Mi récord no va a durar mucho. Con buenas pistas de aterrizaje y una buena infraestructura de refuerzo, el viaje puede hacerse en 30 días o incluso menos. 2 días después, Carl Rogers volaba cerca de Long Beach. Su avión encontró una bandada de gaviotas y se estrelló. Carl murió cerca del final de su odisea transcontinental. Carl Rogers no redujo mucho en tiempo el recorrido de costa a costa, pero el hecho de que alguien lo consiguiera, de que este hombre decidido tuviese la voluntad de seguir y completar el viaje de costa a costa, y el hecho de que otros volando en sentido inverso lo realizaran con más facilidad y rapidez, creo que impresionó al público en general. Era el avión que había llegado, una nave que daba sus primeros pasos, todavía muy limitados. Fue el tipo de hazaña que anuncia que ha llegado para quedarse, que todavía se está desarrollando y que muy pronto influirá enormemente en nuestras vidas.